RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 31 de mayo del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y nuestras distintas plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta entrevista que finalmente fue publicada luego de su confiscación el pasado mes de febrero, dejó declaraciones como esta: te vas a tragar tu provocación con Coca-Cola, así le dijo Nicolás Maduro a Jorge Ramos durante esta entrevista que le confiscaron al canal de noticias Univisión, y reaccionó de esta manera a la pregunta sobre la lista de presos políticos que hoy hay en nuestro país. Aseguró, entre otras cosas, que Venezuela no hay presos por pensar distinto. Este documento, esta grabación, recuperada, insistimos, por el canal norteamericano Univisión, trasciende momentos en los que países como Noruega promueven un diálogo entre Maduro y el equipo del presidente encargado Juan Guaidó. Recordar que la transición a la democracia pasa justamente por la liberación de los presos políticos de nuestro país. Decía en su cuenta en Twitter el cardenal Baltasar Porras que la crisis venezolana es un problema que se ha agravado con los comicios del 20 de mayo del año pasado, unas elecciones fraudulentas, lo cual conduce a un vacío de poder. La conciencia sobre el respeto a la Constitución puede contribuir a salir de la crisis. Y ese es el principal obstáculo, aparentemente, de cualquier proceso de negociación. El equipo de Nicolás Maduro, según ha trascendido, se niega a cualquier posibilidad de poner fin a la usurpación. De hecho, decía ayer que le entregaron informes sobre Noruega y hay buenas noticias. Nos preguntábamos, ¿para quién? Ayer estas cifras del Banco Central de Venezuela dejaban, y lo comentábamos con ustedes, dejaban en evidencia el colapso de la economía, y el propio Fondo Monetario Internacional decía que no podía ofrecer una opinión al respecto, tomando en cuenta que han perdido contacto con las autoridades de nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, diputado de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Alejandra? Un placer nuevamente estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué interpreta usted, a la luz de lo que se conoce, la información que ustedes manejan, de estas declaraciones de Maduro advirtiendo que hay buenas noticias luego de los encuentros en Noruega? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, es nuevamente lo mismo, ¿no? Maduro quiere lavarse la cara internacionalmente, quiere ganar tiempo, y creo que la Noruega hay que cerrar esa puerta. Creo que ya sabes muy bien de lo que se trata este tipo de negociaciones en los cuales pues Maduro simplemente gana tiempo, se lava la cara internacionalmente y logra disminuir la presión tanto interna como externa sobre el régimen que está usurpando el poder. Que con relación a los presos políticos, ayer llamada poderosamente la atención, fue ampliamente discutido en las redes sociales la posición que defiende Nicolás Maduro. Es uno de los puntos fundamentales de cualquier negociación que se ha establecido con su equipo para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y lo dicho en esta entrevista que finalmente vio la luz, que fue confiscada al canal de noticias Univisión. Lo escuchamos. Sí, mira, nuevamente aquí pasa lo mismo. Nosotros pensamos que no hay ninguna disposición de cambio, de que se mantiene la persecución. Esta semana fue
declarada una persecución porque no se le ha llenado la inmunidad parlamentaria ni se le puede llenar al diputado Rafael Guzmán. Entonces, digamos, aquí hay un doble juego en lo cual se sigue la persecución, se incrementan los presos políticos, se sigue persiguiendo a la disidencia, y por otro lado se dice pues que es más democrático, de que están más cerca de una solución, cuando sabemos muy bien que no hay ninguna imposición de cambio en los actuales momentos. Los presos políticos, diputado, da la impresión que ahora van contra ustedes en la Comisión de Finanzas. Al menos esa fue la advertencia que hizo el constituyente Andrés Eloy Méndez, producto del pago de los bonos 2020. Si me permite, vamos a reponer, de hecho, la posición de Nicolás Maduro con relación a los presos políticos, la persecución en nuestro país, cómo le respondía al periodista Jorge Ramos acerca de este tema. Lo reponemos y yo quisiera su comentario sobre estas dos cosas. La pregunta es, ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su ideología. Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos políticos. Mira, la Comisión por la Verdad... No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas de ataques violentos en varios periodos. En el año 2013, en el año 2014, en el año 2017, en el año 2018 yo mismo fui víctima de un atentado. Y ante todos esos atentados y todos esos procesos de violencia, ha actuado la justicia venezolana. Venezuela, parte de los muertos es por su culpa, señor Maduro. Bueno, pero es tu posición política parcializada, contrarrevolucionaria que tiene. Neomar Lander, 17 años, asesinado por bombas lacrimógenas. Paola Andreina, estudiante, asesinado con un disparo en la cabeza. Byron David, principal. Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos, es tu justicia. Eres fiscal. ¿Quién ha matado? Eres parte. No, soy un periodista que hace preguntas. No eres periodista. Y cuando uno ve estos muertos... Mira, no eres periodista. Lo acusan a usted de ser responsable de estos muertos. No juega juego limpio como periodista. Bueno, parte de la intervención. Este es el talante de Nicolás Maduro y yo le pregunto al diputado Ángel Alvarado, esa es la posición con relación a los presos políticos, insisto, da la impresión que ahora van contra ustedes en la Comisión de Finanzas. Quisiera su comentario a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas, estas iniciativas de diálogo o negociación para buscarle una solución a la crisis en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, te reitero lo que te venía diciendo. Ya ves la entrevista a Jorge Ramos, no hay ninguna voluntad de cambio, no hay ninguna voluntad de reconocer el problema. Voluntad de liberar presos políticos, de reconocer la situación de los presos políticos. Ahí está preso Juan Requesens, Gilbert Caro, Edgar Zambrano. Y por otro lado, tenemos amenazas sobre la Comisión de Finanzas. Ahora, hay persecución sobre varios miembros de la Comisión de Finanzas. Estamos hablando de Juan Andrés Mejía, está hablando de Rafael Guzmán. Es decir, pues no, o sea, aquí se mantiene más de lo mismo, se mantiene más de la persecución. El gobierno dice que, bueno, se habla del pago del bono 2020, un bono que ellos emitieron, un bono que ha venido pagando Nicolás Maduro. Es decir, eso no tiene ningún sentido, ese argumento de esa lógica jurídica. Y por otro lado, dicen que no tienen dinero para pagar el convenio con Italia de los trasplantes de médulas, y han venido pues amortizando la deuda con Rusia por más de $500 millones. 500 millones de dólares con la deuda rusa, siguen amortizando la deuda con China. Es decir, esta es una gran hipocresía en la cual no hay ninguna deseo de cambio, ningún deseo de rectificar, ningún deseo de solucionar la crisis humanitaria que vive Venezuela, ningún deseo de normalizar la situación política. Y por eso mi opinión al menos es seguir incrementando la presión nacional e internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Diputado, da la impresión que, bueno, la crisis económica le afecta, es natural a Nicolás Maduro, los venezolanos lo sienten en primera persona. Ayer la periodista Corina Pons de Reuters aseguraba que Venezuela divulgó los resultados de la economía por sugerencia de China, que busca con estas publicaciones evitar que el Fondo Monetario Internacional avance en una discusión sobre la legitimidad
de Nicolás Maduro. Yo quisiera su comentario al respecto y cuánto se ha avanzado justamente en el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó en organismos como el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos. Bueno, yo pienso que también la publicación de cifras y conecta con lo que tú me preguntabas sobre Andrés Eloy Méndez, tiene que ver con la misma trabajo que se hace de la Comisión de Finanzas. Desde hace mucho tiempo en Venezuela no había información de inflación, información de colapso del PIB, de la grave situación económica expresada en cifras, que es siempre importante ante el mundo, ¿no? Venezuela, lo que dijo el Banco Central ratifica que Venezuela está en hiperinflación. Si no hubiese sido por nosotros en la Comisión de Finanzas que empezamos a publicar esta cifra en el año 2017, pues Venezuela no se hubiese enterado que está en hiperinflación, sino 2 años y medio después. Si no hubiese sido por nosotros, no se hubiese sabido pues el colapso, el nivel del colapso económico del cual se está viviendo, y que ha sido importante para denunciarlo a nivel mundial. Así que pienso que gran parte de esa presión también ha venido a la Comisión de Finanzas, el trabajo que se ha venido haciendo allí por revelarle al pueblo, por hacer un trabajo educativo y pedagógico sobre la grave situación económica que viven los venezolanos. Los venezolanos lo viven en el bolsillo, lo sienten en su estómago, pero era importante también documentar toda esa situación. Ahora, el tema del reconocimiento internacional tiene obstáculos en China, efectivamente, en el Fondo Monetario Internacional, pero no solo en China. También hay una gran cantidad de países de Europa que no terminan pues de dar ese reconocimiento total a Nicolás Maduro, a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, y eso también impide avanzar en organismos como el Fondo Monetario Internacional. Sobre lo que expresaba el vocero de esta institución a la agencia de noticias Reuters, decía este portavoz que ellos no podían expresar opinión sobre las cifras que publicó el Banco Central en Venezuela porque han perdido contacto con las autoridades de nuestro país. Esto ocurrió aparentemente en el mes de enero y en el caso de la inflación es francamente elocuente. El equipo de Nicolás Maduro dice que se ubicó en 130.000%, que ya es una barbaridad en 2018. Según los cálculos del fondo, habría alcanzado más de 1.300.000, según los cálculos de ustedes, 1.600.000, me corregirá si me equivoco, porque hablo de memoria. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, totalmente, María Alejandra, así es. Son unas cifras que, no hay país que tenga peor relación en la historia del Fondo Monetario Internacional que Venezuela, ¿no? Venezuela, cuando se fundó el Fondo Monetario Internacional en el año 48, es el segundo país más rico del mundo, fue uno de los países más importantes, desde todo punto de vista, pero también en la fundación de esta institución, después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces ningún país había tenido tan mala relación como la que tiene Venezuela con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, esas cifras, tendrá que revisarlas, tendrá que procesarlas, ¿no? Eso no ocurre de la noche a la mañana, y para ese procesamiento se requiere contacto. El Fondo Monetario tiene que venir a Venezuela, hablar con las autoridades, exigir explicaciones. Por ejemplo, una explicación, y yo por eso decía que esas cifras estaban maquilladas, es porque las cifras de inflación de productos al menor es diferente a los productos al mayor. Y eso tiene que ver con que el consumo del venezolano fue imputado como precio de mercado, como precio accesible al público, los precios de las bolsas CLAP. Entonces, como en la bolsa CLAP el precio de la harina o del arroz o del aceite no cambia por un periodo de 8 meses o por el periodo de 6 meses, pues se dice que no hay inflación de arroz, de aceite, de harina o de azúcar. Cuando cualquier venezolano común y corriente que va al mercado se da cuenta cómo estos precios van subiendo semana a semana, así como lo demostramos en la cesta Petare, que es una medición de inflación que llevo yo personalmente en mi circuito, y que refleja cómo varían esos precios en mercados populares de Petare. Así que la metodología que se usa en ese caso es una metodología que tiene como fin maquillar la terrible situación. Ahora, por más que maquillen, tienen una hiperinflación. Una hiperinflación que nadie reconoce, en el nivel, reconocen la hiperinflación pero no la magnitud, y aquí sabemos muy bien que la inflación del año 2018 en Venezuela fue de millones de variación porcentual, como lo refleja todas las mediciones, incluida la de la Asamblea Nacional, que es la referencia. Ayer nos decían algunos de nuestros invitados, el presidente de Colindustria, el economista Luis Oliveros, que una de las cosas que queda en evidencia al margen de las inconsistencias es que el colapso económico en nuestro país inició antes de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, y yo quisiera un comentario de su parte al respecto, porque ahora es la justificación ideal
del equipo que acompaña a Nicolás Maduro para explicar prácticamente todo lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente. El colapso de la economía comenzó en el año 2007 con las expropiaciones. A partir de ese momento hubo un colapso en la producción agrícola, en la producción industrial de más de 30 puntos, más de 30 puntos porcentuales. Y luego pues vino en el año 2013, empezó en el año 2013 una caída brutal de las importaciones por más de 70% en alimentos y medicinas, que terminaron también afectando la materia prima en el país y que comenzó una recesión económica sumamente profunda a partir del momento que Nicolás Maduro llegó al poder. Estamos hablando de que desde el momento que Nicolás Maduro empezó a asumir el poder en Venezuela, la caída del PIB es de 55 puntos del PIB, como lo refleja el índice de actividad económica de la Comisión de Finanzas. Eso vino a ser ratificado también por la cifra del PIB que mide el Banco Central de Venezuela, así que completamente de acuerdo. La implosión económica en Venezuela, el colapso de Hugo Chávez, lo comenzó Hugo Chávez, pero la implosión viene con Nicolás Maduro, no como consecuencia de lo que Nicolás Maduro ha hecho, sino como consecuencia de lo que Chávez hizo y de las medidas que Nicolás Maduro nunca tomó. Ya en este momento, pues lo de las sanciones es simplemente algo que no tiene nada que ver. De hecho, yo soy de los que he pensado que las sanciones generales, financieras, petroleras, Maduro ha logrado evadirlas, y básicamente acá el colapso más importante que ha ocurrido es totalmente achacable a la administración de Nicolás Maduro. De hecho, expresión de eso es la crisis eléctrica, que no es consecuencia de las sanciones, sino de la ineficiencia, de la falta de inversión, que ha costado pues grandes volúmenes de producción petrolera, de bombeo, de incapacidad, etcétera. Sobre este tema quería preguntarle, porque también hablando con analistas al respecto, si usted agrega a la ecuación la crisis eléctrica y la escasez de gasolina, probablemente la caída del Producto Interior Bruto será superior a lo que conocemos. El Banco Central reconocía más del 50%, es decir, la destrucción de más del 50% de nuestra economía, de la producción de bienes entre 2013 y 2018. Quisiera su comentario acerca de lo que podemos esperar, y lo uno con el tema inicial, que es el cambio político en nuestro país. Si las cosas siguen como van, diputado, francamente los pronósticos son preocupantes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, esto María Alejandra, es una cleptocracia, ¿no? La cleptocracia vive del robo de los bienes de los venezolanos, en definitiva, ¿no? De las rentas que se generan, legales e ilegales. Y bueno, un poco la lógica detrás de todo esto es que este colapso económico termina afectando a la cleptocracia, y eso es siempre un motivo para el quiebre que ya se dio, porque ya lo que está ocurriendo es que hay un gran quiebre en el alto gobierno, y lo que estamos viendo es una purga que empieza desde la oposición hacia adentro, es decir, de afuera hacia adentro, pero que termina una purga en un momento sumamente débil y delicado para la dictadura. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el precio de la gasolina en Colombia se ha duplicado esta semana. Esto es bien interesante, el precio en el mercado negro, o que estaba en 50 centavos de dólar, el precio del litro de gasolina en Colombia, ahora está en $1 el precio en el mercado negro. Pero también internamente en ciudades como Maracaibo del Sur, el precio de la gasolina está en 30 centavos de dólar en el mercado negro, lo cual también refleja. Entonces, esto lo que está mostrando es el colapso económico que existe, de que un mercado ilegal muy importante, del cual vive también la dictadura, que es el comercio de gasolina, empieza a verse interrumpido, empieza a aumentar los precios, y poco a poco ese colapso que ellos mismos han generado también va a ser como la soga en el cuello de la misma cleptocracia, que poco a poco se empieza, o ya está bastante afectada, que se va quedando sin recursos, y eso también es un aliciente, también es un incentivo para el quiebre interno. Pero ¿no cree usted, diputado, que esto se va a traducir en hambre, en más miseria para los venezolanos? Ya los productores de alimentos han encendido las alarmas advirtiendo que sin gasolina es que no pueden llevar los productos al resto del país. ¿Qué opina usted? Por supuesto, o sea, esto es un colapso, o sea, esto es una emergencia humanitaria compleja. Aquí nada se va a resolver mientras Nicolás Maduro esté en el poder. Mientras se mantengan allí usurpando el poder, la emergencia humanitaria se va a profundizar, el colapso económico se va a profundizar, y en definitiva el hambre y la miseria del pueblo venezolano se va a profundizar. Por eso es que yo te digo que aquí no hay ninguna voluntad de cambio, ninguna voluntad de rectificación. Lo único que hay es una voluntad de mantenerse indefinidamente en el poder para seguir robando, pero también ese robo va a terminar, esa capacidad predatoria, como ya no hay nada que depredar,
llega un momento también de que termina quebrando el régimen, como ocurrió a lo largo de la historia con todo este tipo de cleptocracia, que terminan destruyendo tanto la economía que llega un momento no queda absolutamente nada y se requiere un cambio incluso al interno de la cleptocracia. Si no termina quebrando antes la sociedad. No, la sociedad ya está quebrada. Ya la sociedad venezolana está completamente quebrada hace mucho tiempo. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos. Ángel Alvarado es diputado de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca de estos temas, lo que ha ocurrido en Noruega, bueno, la posición de Nicolás Maduro sobre los presos políticos en nuestro país, incluso su talante de cara a una negociación y las cifras de la economía, que nos hablan de un colapso incluso reconocido hoy día por el Banco Central de Venezuela. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y conversamos con el diputado Ángel Alvarado acerca de las cifras que publica el Banco Central, que dan cuenta de un verdadero colapso en nuestra economía, un retroceso del Producto Interior Bruto de más del 50% entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2018, antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, y los sectores que más han sufrido, según esta información publicada por el ente emisor en nuestro país, son la industria, más de 76,2%, la construcción, 95%, y el comercio, 79,4%. Para hablar acerca de este último sector, saludamos en la línea telefónica a Cipriana Ramos, fue presidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a tu audiencia. Un gusto. Le pedí una primera valoración acerca de estos datos que, aunque muestran algunas inconsistencias con firmas independientes, dan cuenta del colapso, de la caída de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Colapso que ya nosotros conocíamos, además con las cifras que nos daba la Asamblea Nacional y otras instituciones. El análisis que presenta Provea esta semana, un análisis muy extenso, pero muy claro. La posición de la Cámara de Comercio de Maracaibo ayer, o sea, eso ha venido, gracias a Dios existen
esas instituciones que nos dan luces, además de lo que estamos viviendo. Y cuando hablan de más del 70% del sector comercio, recuerda también que muchos hemos cambiado de ramo. ¿Okay? Tú ves una tienda de calzado que ahora vende cambur, un laboratorio clínico que ya está vendiendo papas. O sea, eso es lo que estamos viendo en estos momentos. O sea, que es tan difícil tú conseguir un servicio como conseguir un bien. Y muchas veces cuando lo consigues, no tienes cómo pagarlo. ¿Eh? El más del 50% de las cifras que da el Banco Central de Venezuela, yo creo que están muy por debajo de la realidad económica que tiene el país. Es una realidad en la cual hay productos que no puedes comprar, hay comerciantes que no pueden, evidentemente, cada vez que van a reponer inventario o van a reponer productos, porque ya no hablamos de inventario, con lo que compraban ayer ya no pueden comprar hoy. No están vendiéndole las divisas bueno, el sector comercio importa muy poco, pero al importador no le están vendiendo las divisas, entonces tampoco hay producción nacional. O sea, cada día vemos como el caos se incrementa en el país. Ciertamente ayer la Cámara de Comercio de Maracaibo daba a conocer cifras de una encuesta que realizaron recientemente entre 15 de abril y el 14 de mayo, y los comercios afiliados respondieron que cada día es más difícil mantenerse abiertos, señalando que el racionamiento eléctrico ha generado pérdidas incalculables. Yo quisiera su comentario porque esta ecuación es nueva, evidentemente no reflejada en estos datos que publicó el Banco Central. ¿Qué puede decirnos? Es que trabajar en Maracaibo es un milagro. O sea, de verdad, yo conversaba la semana pasada en la Asamblea de Consejo de Comercio con los amigos que vinieron del Zulia. Yo les decía que de verdad ellos son unos héroes trabajando en estos momentos en los cuales tienes que jugar con el tiempo que te ponen la luz para tus actividades familiares y actividades laborales, para tener que salir a ver dónde consigues un alimento. Entonces, ¿cómo haces tú para trabajar? O sea, eso se convirtió en un estado de zombie. Las cifras son alarmantes, pero la realidad que están viviendo en el estado sur y la realidad que están viviendo los estados andinos y la mayoría de los estados del país es terrible. O sea, nada comparado con lo que sucede en Vargas y en Caracas. Que ya en Vargas ayer leí que comenzaron a racionar la gasolina. O sea, en lugar de mandar una gandola, están mandando media gandola. O sea que entonces lo más probable es que iremos también al racionamiento como lo tiene el estado Lara, que leí también que iban a vender solamente 30 litros por vehículo. Justo quería preguntarle porque a la crisis eléctrica, el colapso del sector eléctrico, ahora se suma la escasez de gasolina, el impacto que esto tiene. Hemos conversado con representantes del sector alimentos, de Fedenagas, de Fedeagro, y ellos advierten, incluso Fedecámaras en el interior del país, advierten que si esto no se soluciona en el mediano plazo, será muy complicado trasladar alimentos para otros estados en el territorio nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema y el impacto que tiene para el sector de comercio, que es la vitrina de la economía. Porque nosotros el consumo de hortalizas, de frutas, de verduras, generalmente en los estados andinos, en los estados llaneros, y ellos van a tener que pagar la gasolina a muy alto precio para poder traernos esos alimentos. Entonces, vamos a seguir pagando las consecuencias de una gasolina regalada de un sector a otro, pero en extremo costo para el consumidor final. Porque tú no terminas pagando el punto cero no sé cuánto por litro de gasolina, porque inclusive ya en las bombas no te están aceptando el billete de 10 bolívares. Además el tiempo que estás perdiendo en una cola para comprar combustible. O sea, leí esta mañana
de alguien que tuvo que dormir en Valencia, o sea, al lado de Caracas, en Valencia, dormir para poder llenar el tanque. Después de 2 días en cola. El impacto que esto tiene para el sector eso también es un costo agregado, que muchas veces no lo vemos como costo, pero es un costo agregado, además de lo que significa para la salud de la persona. Le pregunto a Cipriana Ramos el impacto que esto tiene o va a tener para el comercio. Supongo que fue tema de discusión en la asamblea de la organización. ¿Qué puede decirnos? No, el impacto que va a tener es, como te dije, alto costo, ¿okay?, del producto. O sea, cada día va a ser más costoso y cada día vamos a tener menos. O sea, vamos a ver desabastecimiento de esos productos que son necesarios en la mesa del venezolano. Porque además tú, aún con lo costoso que está una cebolla, un tomate y todo lo demás, tú te ayudas en la alimentación de la familia con esos productos. Entonces Tengo que preguntarle porque esta situación de la caída de nuestra economía, del Producto Interior Bruto, se traduce en el cierre de empresas, pero también en el cierre de puestos de trabajo. En el caso concreto del sector comercio, ¿qué puede compartir con nosotros? El sector comercio viene compartiendo los trabajadores entre el sector formal y el informal para que esa familia pueda llevar el alimento a su hogar. Nosotros permitimos que esos trabajadores estén con nosotros medio tiempo y medio tiempo estén trabajando por Instagram, trabajando en la economía informal por cualquier lado, vendiendo cualquier producto que en este momento se va a hacer también mucho más difícil por la restricción que tiene Estados Unidos hacia Venezuela vía aérea, que está llegando solamente vía marítimo, lo cual va a generar un costo adicional a las importaciones. Porque además, la semana pasada fue trending topic cuando 2 líneas navieras incrementaron los fletes para Venezuela porque lo consideran un territorio en conflicto. En el caso concreto del empleo, ¿qué puede decirnos? El sector comercio es uno de los que más puestos de trabajo crea, no solo en Venezuela, sino yo le diría que en todo el mundo. ¿La escuchamos? Es que el sector comercio mundialmente es el mayor generador de puestos de empleo. Yo siempre digo que cuando tú creas cualquier comunidad, cuando creas cualquier oficina gubernamental, alrededor inmediatamente se crea el comercio. Cuando tú tienes una urbanización, inmediatamente se crea el comercio. Lamentablemente aquí en Venezuela, a diferencia de otros países, se crea un comercio informal, ¿sí? Tenemos que ir hacia la formalización del comercio y hacia la responsabilidad del ciudadano. Hace algunos días con representantes empresariales, lo venimos haciendo a diario, y entre otras cosas advertían que llegamos a esta situación producto del modelo ideológico, pero este tema de las expropiaciones, es decir, el irrespeto a la propiedad privada en nuestro país. Quisiera su comentario, lo hemos hablado en varias oportunidades con Cipriana Ramos, la escuchamos. Pero es que es el no respeto a la propiedad privada, es la desconfianza que se ha generado cada día y que se genera cada día más. Evidentemente que el golpe más fuerte que sufrimos los empresarios en Venezuela fue el tema de las expropiaciones, porque aquí se expropiaron tierras, empresas por capricho, ¿okay? Porque hoy estamos viendo cómo no producen, porque si no fuese de esa manera, tú pudieses comprar 1 kilo de café en cualquier lugar. Si no fuese de esa manera, tú pudieses comprar 1 litro de leche pasteurizada en cualquier lugar. Y no es así. O sea, no hay fertilizantes y eso está en manos de quién. O sea, no consigues la leche, y si la consigues inclusive por esa empresa expropiada por el régimen, la consigues a un alto costo que tú no puedes pagar, porque el tema no es que cueste mucho o cueste poco, el tema es tu bolsillo. Cuando nosotros podamos generar el ingreso suficiente para poder comprar los productos, nos vamos a dar cuenta
¿verdad? Que no es tan costoso. Además, cuando todos nos involucramos en el negocio, nos damos cuenta si lo que hay es especulación o qué es lo que hay. Yo le pregunto a Cipriana Ramos, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, el impacto que ha tenido este tema de las mesas de tipo de cambio que ha puesto en marcha el equipo de Nicolás Maduro. No hay ninguna medida para resolver, digamos, el problema de fondo, la catástrofe económica, pero el acceso a divisas a través de un sistema como este, que ha ubicado el tipo de cambio en 5.700 bolívares. Hace un año estaba en 59 bolívares en el mes de agosto de 2018. Bueno, el equipo de Maduro lo llevó a 5.700 según la página web del Banco Central. Yo le dejo la inquietud, le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica. Ayer el Fondo Monetario Internacional decía que no podía emitir opinión sobre las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela porque, esta institución ha perdido contacto con las autoridades en nuestro país. Se habla de algunas inconsistencias. La balanza de pagos, según estas cifras, entre 2013 y 2018, antes de las sanciones, provenientes de las exportaciones petroleras, que aportan el 96% de las divisas que ingresan a Venezuela, cayó 85% y las importaciones se redujeron 74%. Yo dejaba una inquietud a nuestra invitada en torno a este mecanismo que se ha puesto en marcha, que han denominado como las mesas de cambio. La tasa del dólar se ubicó ayer, según la página web del Banco Central, en 5.700 bolívares. ¿Qué impacto esto ha tenido para el comercio? Luego de ubicarse en 59 bolívares en agosto de 2018. Esa es la medida de lo que ha ocurrido con nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? 59 bolívares, agosto 2018. 3.000 bolívares hace un mes y luego 5.000. Casi 6.000. Ese impacto lo sientes evidentemente en los anaqueles, cuando ves el incremento del precio de los productos. Ese impacto lo tenemos en nuestros ingresos como empresarios ni como trabajadores, porque en esa misma proporción no crecen nuestros ingresos, pero sí crecen los ingresos de las alcaldías que están cobrando ahora el Petro y que quieren incrementar lo que hemos llamado nosotros los comerciantes en su voracidad fiscal, quieren incrementar por una contingencia económica que tienen sus ingresos. Y cada día el trabajador, el comerciante, el consumidor es el que sufre esas consecuencias. No hay divisas para venderle al importador. No hay divisas para venderle a la farmacia, a las industrias farmacéuticas. En estos días fue alguien a un banco a comprar divisas y le dijeron, solo estamos aceptando. O sea, solo estamos comprando ellos. No están vendiendo. O sea, que ese es un tipo de cambio a la larga, como se ha mantenido siempre, ficticio. Es un tipo de cambio que además tú ves que lo paralizan un tiempo, lo vuelven a subir y así ellos nos van manejando dependiendo, y por eso la economía tan perversa que nos ha destruido a todos. Cipriana Ramos, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca de las cifras del Banco Central de Venezuela, el impacto que tiene esto de la crisis eléctrica y ahora la escasez de gasolina. Sobre este último punto y la producción petrolera, le preguntamos a José Toro Hardy, quien nos acompaña, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de estar nuevamente conversando con Radio Caracas Radio, contigo y con el público de esta enorme emisora. Gracias a José Trojardi por atendernos. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina. Usted ha expresado opinión al respecto y lo cruzo con las cifras del Banco Central, que aunque dicen algunos que tienen inconsistencias, reflejan, bueno, entre otras cosas, la caída de la producción, la caída de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras y con ello la caída de las importaciones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ciertamente, vamos primero por el lado de las cifras del Banco Central. Después de casi 4 años, el Banco Central publica cifras que nos tenía escondidas, no nos las quería dar a los venezolanos, porque reflejan la inmensa crisis que hay en Venezuela y que ellos tienen la política de que si las cosas no se dicen, no ocurren. Lo cierto es que ahí vemos la brutal caída en la inflación, todo. A pesar de eso, las cifras que está del Banco Central no parecieran ser del todo confiables. Deja entrever, sin decirlo claramente, el Fondo Monetario Internacional, que no parecieran estar de acuerdo con esas cifras que pudieran ser más graves de lo que allí se señalan. Pero por supuesto, uno no puede no tiene modo de revisar la realidad, constatar la realidad.
Dime. No, le iba a decir que lo cierto es que hay grandes inconsistencias. El tema de la inflación es elocuente. Según el Banco Central cerró en 130.000% en 2018. El Fondo Monetario Internacional calculó 1.300.000% para la misma fecha y la Asamblea Nacional ubicó el dato en 1.600.000. Ya, bueno, ahí está la medida, ¿correcto? Ese es precisamente el tema que deja tantas dudas. Y como el gobierno nos tiene acostumbrados a mentirnos, pues entonces todos ponemos en duda las cifras que finalmente están dando. Eso pasa con PDVSA, eso pasa con prácticamente las cifras de criminalidad, todo. El gobierno lo que pretende es esconderlo todo y cuando cuando la suministra, lo que nos suministra son cosas que o no son verdades o son nada más que medias verdades. Por supuesto, esto genera una enorme incertidumbre en Venezuela y esa incertidumbre ha contribuido a la progresiva paralización de la economía venezolana junto con todas las demás medidas que parecen medidas irracionales que se vienen tomando en materia política y económica. Sobre la escasez de gasolina, ¿qué podemos esperar a la luz de la información que ha trascendido siempre de forma extraoficial? Lo que está ocurriendo con las refinerías de nuestro país, la producción petrolera y el impacto que esto va a tener para nuestra economía. Lo escuchamos. Bueno, mira, Venezuela tiene 7 refinerías. De esas refinerías solamente una está trabajando, que es la de Amuay, y está trabajando al 10% de su capacidad. Y en materia de gasolina, las cifras que a uno le llegan es que lo que están produciendo es apenas 30.000 barriles diarios de gasolina, lo cual es menos que el consumo de Caracas. Por supuesto, esto obliga a... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Perfectamente. Lo escucho atentamente. Por supuesto, esto obliga a importar gasolina. Lo que pasa es que la gasolina que veníamos importando, que era de los Estados Unidos, ya no llega. Se importó gasolina también de otras procedencias, pero ahora pareciera que ya no va a seguir llegando. Venía llegando alguna gasolina de una empresa española que estaba trayendo algunos tanqueros, pero que pareciera estar notificando que ya no lo va a seguir haciendo. La inmensa de la India, la inmensa refinería que se llama Reliance, también nos venía llegando alguna gasolina que pareciera que ya no va a seguir llegando. De manera que estamos enfrentados a un problema de escasez importante en materia de gasolina. En Caracas se nota menos. En Caracas, por razones políticas, el gobierno trata de abastecerla un poco más que a las demás regiones, pero aún así hay un inmenso número de gasolineras cerradas y otras que nada más expenden gasolina de 91 octanos. Ahora, si pensamos que esto protege a Caracas, bueno, eso es a medias, porque la verdad es que así como no hay gasolina, tampoco hay diésel. Y resulta que el diésel es fundamental para transportar los alimentos a Caracas. Sin diésel se dificultará el transporte de alimentos. Y sin diésel se dificultará la generación de electricidad, porque las plantas termoeléctricas recurren al diésel para poder producir electricidad. Ahora, mientras tanto, si ese es el panorama de Caracas, en el interior la situación es mucho más compleja. En el Táchira dicen que hay que hacer 2 días de cola para poner gasolina. Andrés Velázquez nos está diciendo que allá en Bolívar, después de un día entero de colas, lo que suministran es 25 litros. En el Zulia las colas son inmensas. Y en sitios como Valencia, Maracay, 5 o 6 horas de cola. O sea, esto es insólito. Esto es una situación sumamente grave. En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, en este contexto, y siempre lo comentamos con José Torojardi, ¿qué justifica que se incrementen los envíos de petróleo a Cuba, como lo reflejan firmas independientes como Argus y otras? Bueno, nada lo justifica, eso es un simple inmenso desprecio hacia la población venezolana y marca muy bien cuál es la posición de esto. Ahora, quiero decirte que no es cierto tampoco que Venezuela tenga las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela tiene la faja petrolífera del Orinoco, que es la mayor acumulación de petróleo en el mundo, pero de esas reservas apenas un 4 o 5% son económicamente explotables con las técnicas actuales. Como el presidente Chávez quiso decir que tenemos las mayores reservas del mundo, bueno, impusieron un cambio de ese factor de recuperación de 4% a 19%. Eso no lo respalda ninguna tecnología.
De manera que la realidad, las nuestras no son las mayores reservas del mundo, a pesar de lo cual tenemos más reservas de petróleo que México, que toda Centroamérica, que Colombia, que Ecuador, que Perú, que Bolivia, que Argentina y que Brasil, todas juntas. De manera que tenemos mucho más reservas de petróleo que las que necesitamos, aunque no tengamos las mayores reservas del mundo. Es insólito que aquí esté faltando gasolina, o esté faltando diésel, o esté faltando gas, María Alejandra. ¿Tú recuerdas cuando el presidente Chávez nos hablaba de aquel gasoducto hacia la Argentina? Eso era una barbaridad. El gasoducto del sur, una obra faraónica. Pasar por toda Guayana, pasar por... Perdimos comunicación con José Toro Hardy, experto petrolero. Él se refería al gasoducto del sur y le comentábamos que sí, que en su momento se calificó, fue calificada como una obra faraónica. Uno de estos proyectos de los cuales tanto habló en su momento el expresidente Chávez, que nunca llegó a concretarse, y hoy falta gas en nuestro país, una situación que francamente no tiene sentido. Bien, nosotros creo que tenemos que hacer una pausa, me dirá mi equipo, o nos despedimos. Fantástico, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Sintoniza